Hola a todos, mi nombre es Ana Noriega y en este video les estaré mostrando cómo construir los diagramas de propiedades para representar los procesos de los problemas de termodinámica. Antes de hacer los diagramas, hablemos un poco sobre las propiedades termodinámicas. Una propiedad es toda aquella característica que expresa el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, temperatura, presión, volumen. Se clasifican en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son independientes de la masa o del tamaño del sistema, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la masa o tamaño del sistema. Dentro de las propiedades intensivas tenemos presión, temperatura y densidad. Y dentro de las propiedades extensivas, volumen, energía interna, entalpía y entropía. Si por ejemplo consideramos 1 kilogramo de una sustancia, sus propiedades extensivas tendrán ciertos valores, pero para 20 kilogramos tendrán otros valores diferentes. No ocurre así con las propiedades intensivas, las cuales tendrán los mismos valores tanto para 1 kilogramo como para 20 kilogramos o cualquier cantidad de masa. Por lo tanto, en los diagramas y tablas no se utilizan las propiedades extensivas. Una manera de convertir las propiedades extensivas en propiedades intensivas es dividiéndolas entre la masa. Las propiedades que se obtienen al dividir las propiedades extensivas entre la masa se les llama propiedades específicas, como por ejemplo el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica, que se simbolizan con letras minúsculas. Estas propiedades sí se utilizan en los diagramas y tablas, como los diagramas presión-temperatura o PT, presión-volumen específico o PV, temperatura-volumen específico o TB, temperatura-entropía, entre otros. Comencemos con el diagrama presión-temperatura o PT. En este diagrama se pueden apreciar 3 áreas correspondientes a las 3 fases principales de una sustancia: sólido, líquido y vapor. Y 2 puntos importantes: el punto triple y el punto crítico. El punto triple es aquel donde las fases sólida, líquida y de vapor de una sustancia pueden existir en equilibrio. El punto crítico es el punto por encima del cual no se pueden diferenciar las fases líquida y vapor, por lo que a esa área se le llama zona de fluido, ya que tanto el líquido como el vapor pueden fluir. La línea de equilibrio líquido-vapor, que se muestra de color verde, llamada línea de vaporización, divide las regiones líquida y de vapor. Si una sustancia cambia de líquido a vapor, realiza un proceso de vaporización, y si cambia de vapor a líquido, realiza un proceso de condensación. La línea de equilibrio sólido-líquido de color rojo, llamada línea de fusión, separa las regiones sólida y líquida. Si la sustancia cambia de sólido a líquido, realiza un proceso de fusión, y en sentido contrario sería un proceso de congelamiento. La línea de equilibrio sólido-vapor de color celeste, llamada línea de sublimación, separa las regiones sólida y de vapor. Si la sustancia cambia de sólido a vapor, realiza un proceso de sublimación, y si cambia de vapor a sólido, entonces será deposición o sublimación inversa. La sublimación es el paso directo de la fase sólida a la fase de vapor sin formar líquido. El dióxido de carbono sólido, hielo seco, sufre un proceso de sublimación a las condiciones atmosféricas, debido a que la presión atmosférica es menor que la presión de su punto triple.
La línea de fusión representada en el diagrama corresponde a las sustancias que se contraen al congelarse, es decir, su volumen disminuye. Las sustancias que se expanden al congelarse, como el agua, poseen esta línea un poco más inclinada. Analicemos ahora el proceso de cambio de fase de una sustancia pura. Cuando se realizan procesos a presión constante, los cambios de fase dependerán del valor de la presión en relación con la presión del punto triple. Si la presión es mayor que la presión del punto triple, como la presión PA, se observará que a medida que la sustancia se calienta desde la fase sólida en el punto 1 hacia la fase de vapor en el punto 5, esta cambiará de sólido a líquido en el punto 2 y de líquido a vapor en el punto 4. En el punto 3, la sustancia se encuentra en fase líquida. Si la presión es menor que la presión del punto triple, como la presión PB, a medida que la sustancia se calienta desde la fase sólida en el punto 6 hacia la fase de vapor en el punto 8, esta cambiará directamente de sólido a vapor en el punto 7. Cuando se realizan procesos a temperatura constante, los cambios de fase dependerán del valor de la temperatura en relación con la temperatura del punto triple. Si la temperatura es mayor que la temperatura del punto triple, como la temperatura TA, se observará que a medida que la sustancia se expande desde la fase líquida en el punto 1 hacia la fase de vapor en el punto 3, esta cambiará de líquido a vapor en el punto 2. Si la temperatura es menor que la temperatura del punto triple, como la temperatura TB, a medida que la sustancia se expande desde la fase líquida en el punto 4 hacia la fase de vapor en el punto 8, esta cambiará de líquido a sólido en el punto 5 y de sólido a vapor en el punto 7. En el punto 6, la sustancia se encuentra en fase sólida. Para realizar los diagramas, tomemos como ejemplo el proceso de calentamiento del agua a la presión constante de una atmósfera y que dicho proceso se lleva a cabo dentro de un dispositivo cilindro émbolo. Inicialmente, el agua se encuentra a la temperatura de 20 grados Celsius, ocupando un volumen B1. A esas condiciones, el agua se encuentra en fase líquida. A medida que se calienta, la temperatura del agua aumenta hasta llegar a 100 grados Celsius. En ese instante, el agua sigue en fase líquida, pero la adición de una pequeña cantidad de calor hará que ésta forme la primera burbuja de vapor y comience el cambio de fase. En este segundo estado, el volumen del agua es ligeramente mayor que el volumen del estado 1. A partir de este punto, todo el calor que se le suministre al agua lo empleará en separar sus moléculas para cambiar de la fase líquida a la fase de vapor, manteniendo la temperatura constante. Pero quiero acotar que esto se debe a que el proceso es a presión constante y que durante un cambio de fase, la presión y la temperatura son propiedades dependientes. En el estado 3, se tiene una mezcla de líquido y vapor a la presión atmosférica y a una temperatura de 100 grados Celsius. Al continuar el proceso de calentamiento, la cantidad de líquido de la mezcla irá disminuyendo y la cantidad de vapor de la mezcla irá aumentando, hasta que se convierta todo el líquido en vapor. En ese instante, la temperatura sigue siendo 100 grados Celsius, pero el agua se encuentra por completo en la fase de vapor. Sin embargo, si a este vapor se le extrae una pequeña cantidad de calor, se condensará una gota de líquido.
El volumen del estado 4 es mayor que en los estados anteriores, ya que el vapor ocupa más espacio que el líquido. Si se continúa calentando el agua, esta permanecerá en fase de vapor y aumentará su temperatura y volumen como en el estado 5, donde la temperatura se ubica en 150 grados Celsius. Observemos ahora que el estado 2 es un líquido a punto de evaporarse y se le llama líquido saturado. El líquido del estado 1 no está a punto de evaporarse, ya que se le debe suministrar calor para aumentar su temperatura y llegar a 100 grados Celsius para evaporarse. Este líquido se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado. Veamos ahora que el estado 4 es un vapor a punto de condensarse y se llama vapor saturado. El vapor del estado 5 no está a punto de condensar, está a una temperatura más alta y se le denomina vapor sobrecalentado. Finalmente, la mezcla del estado 3 se le llama mezcla saturada de líquido y vapor. Hagamos ahora el diagrama temperatura-volumen o TV del ejemplo anterior. El estado 1 posee la temperatura y el volumen más bajo. Se ubica la temperatura 1 a 20 grados Celsius y el volumen 1 marcando el punto que representa el estado 1. El estado 2 está a 100 grados Celsius y V2. El estado 3 se ubica en la misma horizontal del punto 2, ya que tiene la misma temperatura, pero a un volumen V3. Igualmente, el estado 4 se ubica en la misma horizontal con el volumen V4. El punto que representa el estado 5 se encuentra a 150 grados Celsius y V5, por lo que está más arriba y a la derecha de los demás puntos. Finalmente, se unen los puntos desde el 1 hasta el 5 con una flecha para representar la trayectoria del proceso. Como este es un proceso a presión constante en un diagrama temperatura-volumen, las líneas de presión constante tienen esta forma. Aquí tenemos de nuevo la trayectoria del proceso, destacando los puntos extremos del tramo horizontal. Estos puntos son el estado de líquido saturado y el estado de vapor saturado. Si el ejemplo anterior se realiza a una presión menor que la presión atmosférica, se observarán los mismos cambios, con una trayectoria similar, pero a una temperatura menor y estará ubicado más abajo. En este caso, la línea horizontal que separa el líquido y el vapor saturado es más larga. Si por el contrario el proceso se realiza a una presión mayor, los cambios ocurrirán a una temperatura mayor y la trayectoria estará ubicada más arriba, con la línea horizontal más pequeña. Cuando la presión es la presión del punto crítico, la línea horizontal es solo un punto y entonces las propiedades del líquido saturado y del vapor saturado son iguales. Los estados de líquido saturado se pueden conectar mediante una línea llamada línea de líquido saturado y los estados de vapor saturado se conectan mediante la línea de vapor saturado. Estas líneas se unen en el punto crítico formando un domo. Todos los estados de líquido comprimido se localizan a la izquierda de la línea de líquido saturado. Dicha zona recibe el nombre de región de líquido comprimido. Todos los estados de vapor sobrecalentado se encuentran a la derecha de la línea de vapor saturado, en la región de vapor sobrecalentado. Todos los estados
que abarcan la fase líquida y de vapor en equilibrio se localizan bajo el domo y se denomina región de mezcla saturada de líquido y vapor o región húmeda. Al graficar los 5 puntos que representan el ejemplo de estudio, cada uno estará ubicado en el área que le corresponde de acuerdo al estado. El 1 en el área de líquido, el 2 en la línea de líquido saturado, el 3 dentro del domo en la zona de mezcla saturada de líquido-vapor, el 4 en la línea de vapor saturado y el 5 en la zona de vapor sobrecalentado. Este es el diagrama temperatura-volumen del ejemplo de estudio, donde se puede leer la temperatura, la presión y el volumen específico de cada estado. Estudiamos ahora el diagrama presión-volumen o PV. En este diagrama, las líneas de temperatura constante son parecidas a las líneas de presión constante del diagrama anterior, pero se grafican de arriba hacia abajo. Las zonas de líquido comprimido, vapor sobrecalentado, mezcla saturada de líquido-vapor y las líneas de líquido saturado y vapor saturado se ubican igual que en el diagrama temperatura-volumen. Al plasmar el ejemplo anterior en este diagrama, se debe tomar en cuenta que aquí los procesos a presión constante se representan mediante una línea horizontal. Todos los estados están sobre la línea de presión constante de una atmósfera o 101,3 kilopascales, con su respectivo volumen y en la zona correspondiente a su estado. El gráfico se completa al indicar las temperaturas de cada punto mediante líneas de temperatura constante. Así, la línea de temperatura 1 igual a 20 grados Celsius, la línea de temperatura 2, 3 y 4 igual a 100 grados Celsius y la línea de temperatura 5 igual a 150 grados Celsius. En los diagramas temperatura-volumen, un proceso a temperatura constante se representa mediante una línea horizontal. Los procesos a volumen constante se representan con líneas verticales tanto en el diagrama temperatura-volumen como en el diagrama presión-volumen. Hasta ahora, solo hemos trabajado en las zonas de líquido y de vapor de los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen. Cuando se incluye la zona de sólido en el diagrama temperatura-volumen o presión-volumen, también se deben mostrar las zonas de mezcla sólido-líquido y sólido-vapor. Este diagrama corresponde a las sustancias que se contraen al congelarse. Se puede ver que al pasar de líquido a sólido, el volumen disminuye, ya que se desplaza hacia la izquierda del diagrama. Para ver el diagrama de las sustancias que se expanden al congelarse, primero debemos saber que los diagramas temperatura-volumen, presión-volumen y presión-temperatura son las proyecciones de una superficie en el espacio. Es por ello que el punto triple indicado en el diagrama presión-temperatura en realidad es una línea en los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen que incluyan la fase sólida y se le llama línea triple, la cual está representada en este diagrama con una línea de color rojo. Esta es la superficie PVT de una sustancia que se contrae al congelarse. Se puede apreciar la zona de sólido de color amarillo, la zona de mezcla sólido-líquido de color verde manzana y la zona de líquido de color verde oliva. En el diagrama PVT de una sustancia que se expande al congelarse, no se puede apreciar la zona de mezcla sólido-líquido, porque está escondida por la zona de sólido.
Este es el diagrama presión-volumen de una sustancia que se expande al congelarse. La línea que separa la zona de mezcla sólido-líquido de la zona de líquido se representa mediante una línea segmentada debido a que está oculta. Si por ejemplo la sustancia se encuentra como líquido y se enfría, su volumen disminuye y su estado se ubicará hacia la izquierda. Cuando comienza a congelarse, es decir, que entra en la zona de mezcla sólido-líquido, su volumen aumenta y su estado se desplaza hacia la derecha. Al congelarse por completo, si su temperatura continúa disminuyendo, lo hará también el volumen y su estado se desplazará hacia la izquierda de nuevo. Esta es la información que deben manejar para la construcción de los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen. En los próximos videos estaré explicando cómo resolver problemas a volumen constante y a presión constante que incluyan los diagramas. ¡Hasta luego!